Bueno, el día de hoy vamos a calcular una integral mediante la regla de Feynman, o también denominada la regla de la derivación bajo el signo integral de Leibniz. ¿En qué consiste este teorema? Si tenemos una función definida en una región del plano AB cruce D, que nos envía la pareja XY a el real f de XY, y esa función además es continua en el intervalo abierto AB cruce D, y además la derivada parcial de f con respecto a y existe y es continua, entonces la función que definimos como f de y igual a la integral de f de xy con respecto a x entre a y b es derivable para todo y en cd, y además podemos calcular esa derivada como derivamos la integral afuera y podemos insertar el signo de la derivación adentro como una derivada parcial. Entonces vamos a usar esta regla para calcular la integral de 0 a 1 de x a la 100 menos 1 entre el logaritmo de x con respecto a la variable x. Para ello vamos a definir la función auxiliar que depende de la variable a como la integral de 0 a 1 de x a la a menos 1 entre el logaritmo de x. En particular vamos a estar interesados en calcular la función f de 100, que coincide con la integral que queremos calcular. Entonces para esto vamos a derivar primero bajo el signo integral. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a calcular la derivada de la función f de a con respecto a, que como la definimos es derivar la función integral de 0 a 1 de x a menos 1 entre el logaritmo de x, derivar con respecto a. Por la regla de Leibniz podemos insertar esta derivada y derivar parcialmente con respecto a acá dentro del signo. Entonces esto queda la integral de la derivada parcial de esta función con respecto a así. Y ahora podemos recordar una regla del cálculo que nos dice cómo calcular la derivada de esta función. Entonces la derivada de x a la a con respecto a es el logaritmo de x por la función sin derivar. Usamos esto para calcular esta derivada parcial y obtenemos la integral de 0 a 1 de el logaritmo de x por x a la derivada de una constante con respecto a es 0, y esto no depende de a. Entonces nos queda esto. Y aquí obtuvimos un logaritmo abajo y un logaritmo arriba, por lo que podemos realizar una cancelación y obtener la integral de 0 a 1 de x a la a de x. Y usando el segundo teorema fundamental del cálculo, podemos calcular esta integral como con la antiderivada x a la a más 1 entre x a la a más 1 evaluado entre 0 y 1. Y realizando el cálculo obtenemos que esto es 1 entre a más 1 menos 0 entre a más 1, o sea, esto es 1 entre a más 1. ¿Sí? Entonces hemos obtenido esta expresión para la derivada de f de a con respecto a. Vamos a usarla para calcular f de 100, que por definición es la integral que queremos calcular, que es la integral de 0 a 1 de x a la 100 menos 1 entre el logaritmo de x de x. Entonces para ello vamos a integrar esta expresión entre 0 y 100 con respecto a. Integramos ambos lados y obtenemos esto. Podemos usar el segundo teorema fundamental del cálculo para evaluar esta expresión y obtener f de 100 menos f de 0 es igual a, y integramos esto con el segundo teorema fundamental del cálculo, sabiendo que una antiderivada de esto es
logaritmo de a más 1, evaluado entre 0 y 100, que esto es logaritmo de 100 más 1 menos logaritmo de 1, es decir, logaritmo de 101. Entonces tenemos que f de 100 es el logaritmo de 101 más f de 0. Entonces nos falta calcular f de 0, que por definición es la integral desde 0 a 1 de x a la 0 menos 1 entre el logaritmo de x. Entonces x a la 0 es 1 y tenemos que esto es la integral de 0 logaritmo de x y luego f de 0 es 0. Por lo tanto hemos concluido que f de 100, que es nuestra integral, es el logaritmo de 101.